Para seguir con el programa, tendremos el foro titulado Modas, vicios e ideologías en la sociedad actual. En esta ocasión, contamos con la presencia del Dr. Américo Huitláhuac Ríos Checa, director de la Escuela Integral Activa desde el 2017 hasta la fecha. El Dr. Américo Ríos cuenta con formación académica especializada en psicología, educación, formación y entrenamiento de profesores de educación básica, así como de padres de familia. Es coautor de 2 libros, capítulos y artículos, autor de 2 artículos y editor de un libro más. Actualmente, su interés investigativo se basa en reformas o cambios educativos, el aprendizaje de la lectura y escritura y de la educación cívica. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Recibimos también al licenciado Arturo Ortega Ponce, fundador y director de la secundaria militarizada Cadete Francisco Márquez del 2006 al 2013, director de la revista de cultura militar Insignia, además de ser conferencista de diversos temas. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Y una vez más, le damos la bienvenida al licenciado Miguel Salinas Chávez y le agradecemos la conferencia antes dada y su participación en este importante foro. Nos acompaña también el maestro en ciencias Mercedes Zavala Angulo, presidente estatal de la Asociación de Grupos Deportivos Militarizados del Estado de Sinaloa y presidente delegacional de Boinas Negras. Para comenzar este foro titulado Modas, vicios e ideologías en la sociedad actual, cedemos el uso de la voz al maestro en ciencias Mercedes Zavala Angulo para dar inicio. Bien, gracias una vez más a todos por su asistencia, por su presencia en este recinto, donde hemos ya transcurrido el día de ayer y hoy con esta serie de conferencias que de alguna manera nos van dando un panorama más claro de cómo conducirnos y qué herramientas tenemos para que como jóvenes principalmente salgamos adelante en nuestras diferentes facetas. Ya el día de ayer escuchamos conferencias sobre la tecnología, sobre las redes sociales. Tuvimos una buena participación del director del ISDE con esta conferencia acerca del deporte, los retos que conlleva y cómo salir adelante y superarnos en cada actividad que realizamos. El día de hoy sobre la temática del Foro Nacional, también con Miguel, una muy buena participación de esos orígenes que tenemos como nación, como nacionalidad y esa identidad nacional que queremos lograr con cada uno de ustedes. Y pues también la participación acerca de la familia con Luis Alberto, una muy buena participación y su experiencia de vida desde luego desde el aspecto profesional como periodista y como nos explicaba, ¿no? Cómo la familia juega un rol importante para salir adelante y para que el día de mañana él llegó a ser profesional. Bueno, cada uno de ustedes el día de mañana va a llegar también a ser profesional con ese esfuerzo, con esa capacidad que cada uno de ustedes le pone y desde luego con el empeño y el apoyo de su familia, ¿no? Y de aquellas instituciones que también están cerca de ustedes. Entonces ahorita queremos cerrar este ciclo de conferencias con este foro donde vamos a hablar de una temática, en este caso serían las modas, los vicios y la ideología, es decir, cómo estos factores de alguna manera pueden ayudarnos o perjudicarnos en el transcurso de nuestra vida o impedirnos a ser una persona profesional. Entonces, de repente creemos que hay ciertas trampas, ¿no? Y nos decía también Luis Alberto, en el camino, ¿no? Podemos caer en ellas muy fácil sin darnos cuenta, ¿no? Hay cosas de las modas que a lo mejor no perjudican a nadie, simplemente es a lo mejor el vestido o una canción y decimos, bueno, pues no afecta absolutamente nada, ¿no? Pero hay otras que sí.
¿no? Que exaltan la violencia, que exaltan los vicios, que exaltan las drogas. Bueno, entonces ya deja de ser una mera canción y de alguna manera puede afectar, ¿sí? A las personas, o te incitan, ¿no? Al consumo de ciertas drogas o a hacer ciertas conductas inadecuadas. Entonces ahí ya deja de ser una simple canción, una simple película, y bueno, ya te puede conducir a algo negativo que va a tener una consecuencia en tu vida. Entonces queremos hablar de eso con estos panelistas, especialistas en estas materias, que vean pues que no caigamos en ese tipo de factores, que no nos tropecemos y que no hay necesidad de caer y levantarnos, ¿no? Que es mejor que pues, tener un camino suave, ¿verdad? Pavimentadito, y si aún así caemos, tenemos las herramientas para levantarnos, ya lo decía también Luis Alberto hace un momento. Bueno, entonces queremos darles eso, aportarles ese granito, y voy a ceder la palabra aquí a mis compañeros panelistas para iniciar con este foro. Bueno, me gustaría, Américo, que iniciáramos contigo, hablando tú con tu experiencia como director de un colegio, el Colegio Activa. ¿Qué experiencia tienes tú en esto? ¿Qué vivencias has tenido con los jóvenes a lo largo de estos años? Gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Felicidades por el 40 aniversario. Os pido un aplauso para la agrupación de Ovejas Negras y también para la agrupación Fondo. No sé si me puedo parar. Sí, estoy acostumbrado más a pararme. Bien, me invitaron y pues ya estoy aquí, ni modo, ¿no? Lo que voy a decir. Responsabilidad de que me invitó. Me invitaron a hablar sobre ideología, modas y vicios desde la perspectiva de la familia. El día de hoy, hace 8 días, se publicó una nota en el norte de Italia en la que se dice que una señora de 75 años le pide al Estado italiano que eche a sus propios hijos de su casa. ¿Por qué? Los argumentos de la señora de 75 años jubilada era que los hijos no apoyaban económicamente para la manutención de la casa y que no colaboraban en las actividades de limpieza y de organización de la casa. Estas criaturitas, uno de 40 años y el otro de 42. Una jueza italiana lo que les dice a los 2 hijos es que tienen que dejar la casa antes del 18 de diciembre. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿ustedes conocen a alguien, un primo del hermano o del hermano, que tenga una situación similar? Ellos ya trabajaban, los 2 hijos, ya trabajaban, pero seguían viviendo en la casa de su mamá, sin ningún compromiso, ni económico, ni de actividad para que la casa se mantuviera bien. ¿Ustedes conocen a alguien? ¿Pueden levantar la mano? ¿Sí? Yo también conozco, ¿eh? Muy bien, bájenla por favor. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Hablando de modas, este fenómeno se conoce en inglés como keepers. Keepers, la traducción en español es niños que viven en los bolsillos de sus papás gastándose la jubilación que tuvieron los padres de familia. Keepers. En México les decimos de otra manera, les decimos ninis, ¿sí? Y aun cuando es un fenómeno complejo, lo que yo quiero ver aquí es el papel de la familia. Sabemos que requerimos oportunidades y muchas cosas más, pero estos keepers hay en todo el mundo y cada vez hay más. Es decir, si atendemos a la definición estadística, los keepers se están haciendo moda, ¿sí? Acuérdense que moda quiere decir algo que ocurre de manera frecuente. Bueno, entonces yo les preguntaría, ¿algunos conocen a alguien que son keepers o ninis? Les preguntaría otra cosa. Aquí traigo algunas preguntas para... yo les preguntaría a ustedes, ¿qué implica ser adulto? Levanten la mano, por favor. ¿Qué implica ser adulto? Adelante. Tener responsabilidades. ¿Alguien más? ¿Dónde? Adelante. Claro, pura gente inteligente. Cuidar sus cosas y no pedir prestado. ¿Alguien más? Una última más. Ser autónomo, ser independiente. Yo les pregunto si estos muchachos italianos cumplían con eso. De hecho, el keepers, la K es de kids. Es decir, físicamente son adultos, pero se comportan como niños. De hecho, es un término feo, pues, ¿no? Que te digan niño cuando ya tienes cuerpo de adulto.
Pues que no les pase eso a ustedes. Que crezcan físicamente, pero que crezcan también psicológicamente, socialmente, culturalmente, y que no sean unos mantenidos de sus papás. ¿Hacemos el acuerdo? Sí. A ver, pero con más ganas. ¿Hacemos el acuerdo? Sí. Están grabados, ¿eh? Bien. Otra pregunta más. ¿Qué saben ustedes de derechos? ¿Quién sabe qué derechos hay ahora? ¿Qué derechos tienen ustedes ahora? ¿A ver, alguien más? ¿Alguien no ha participado? Anímense, anímense aquí. ¿Sí? Ok, la libertad es un derecho, ¿sí? ¿Alguien más? A la educación, claro, derecho a la educación. Al trabajo. Hay muchos derechos. Recientemente revisé los libros de texto y por todos lados se habla de derechos, pero no se habla de obligaciones. Cada derecho implica una obligación. Y estas son de las otras modas que están ocurriendo en la sociedad occidental, de que tenemos muchos derechos, los defendemos, pero poco nos hacemos cargo de las obligaciones. Yo les pregunto, regresando con estos jóvenes que no conocemos, de 40 y de 42 años, es decir, tenían solo derechos: el derecho de vivir en la casa de su madre, el derecho de comer en la casa de su madre, pero no la responsabilidad de colaborar económicamente y colaborar haciendo cosas para ayudar a la madre de 75 años. Otra pregunta más. ¿Cuál será entonces la función de las familias? Ustedes son muy jóvenes, pero todos viven en una familia. ¿Cuál es la función de una familia? Sí. Apoyarse entre todos, claro. Proporcionar educación. Exacto, un ambiente de solidaridad y conexión, dijiste. ¿Sí? Ok, pues lo tenemos claro. Es decir, el derecho de los adultos que podemos tener familia es tener hijos, si queremos, pero tenemos la obligación de educarlos bien, porque el Estado mexicano nos da la patria potestad, que dice que si no hacemos nuestro trabajo bien a los papás, yo también soy papá, entonces el Estado mexicano puede decir: no eres competente, me hago cargo de tus hijos. Esa es la responsabilidad de los papás, ¿sí? Que ustedes sean formados. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ustedes como hijos? No ser una carga, colaborar a la medida de sus posibilidades. ¿Otra más? Allá arriba, nadie dice nada allá arriba. A ver allá. Grita fuerte, fuerte. Respetar a otros. Ok. Ustedes tienen el derecho de todas las cosas que dijeron, de educación, de comida. Ahorita te doy la palabra. Ya te vi que estás interesado. Pero también tienen la obligación de educarse a sí mismos. No todo lo van a dar los papás. Tienen que enriquecerse de lo que leen sus papás, de lo que leen sus maestros, de este tipo de actividad que me encanta, de disciplina, de deporte. Pero ustedes son responsables de. No se vale que si ustedes no les va bien en este momento, todo culpemos a los papás o los maestros. Tenemos la responsabilidad de formarse a sí mismos. La señora anciana de Italia, yo creo que nunca escuchó a Marco Aurelio. ¿Alguien ha escuchado el nombre de Marco Aurelio? Roma, ¿no? ¿Sí? Bueno, Marco Aurelio, un pensador de Roma antigua, tiene una frase bellísima que dice: a los hijos, edúcalos o padécelos. ¿Sí? Es decir, es muy sabio eso. Esta señora, yo creo que esta señora no quería que sus hijos se convirtieran en una carga para ellos. Sin embargo, sí. Ustedes están tocando ya para terminar, les está tocando a ustedes un momento distinto de la sociedad. ¿Cuáles son las ideologías? Individualismo extremo. Por eso me encanta mucho este tipo de eventos, porque es hacer en grupo algo. Individualismo, consumismo extremo, ¿sí? Y la inmediatez. Queremos todo que sea rápido y que nos funcione a nosotros, y no me importa el que está al lado de mí. Esas son las ideologías que estamos viendo.
pero al mismo tiempo esas ideologías se convierten en un vicio. Vicio viene del latín vitium, que quiere decir una costumbre que me hace daño, una costumbre que no me ayuda. Entonces ustedes tienen que pelear contra esta ideología del consumismo, del individualismo y del materialismo. Por eso a mí me gusta mucho, vi algunos videos de Boinas Negras, las cosas que hacen maravillosas, los saltos que hacen maravillosos. Eso les da seguro reconocimiento, placer, y no tiene que ver con lo material, tiene que ver con la disciplina, con el esfuerzo y con dejarse guiar por sus mayores. Hasta aquí me detengo para no perder tiempo. Yo les pediría que les dieran un aplauso a sus papás, a sus mamás y a la gente que hace este tipo de eventos. Gracias. Ahora le preguntaría al licenciado Arturo acerca del tema de vicios. Sabemos que hay muchas cosas que perjudican y a veces escuchamos vicios y pensamos nada más en drogas, pero hay muchas situaciones más allá de eso que también se convierten en un vicio, y más bien con esta descripción de lo que es un vicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos orientar a los jóvenes en ese tema? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Boinas Negras, la juventud al servicio de la patria. Para mí es un privilegio participar en este foro y reencontrarme con esta agrupación que tuve el privilegio también de verla nacer hace 40 años. Y estoy viendo ahí los resultados. Las generaciones que han pasado, muchos de los hijos de Boinas Negras ya son padres, algunos probablemente ya hasta abuelos. Hay abuelos. Entonces, es muy bonito. Yo les diría a ustedes, cadetes y sus instructores, clases oficiales, etcétera, que se aferren a este tipo de prácticas y de ideales, sobre todo en su etapa formativa, su etapa de juventud, porque se van a constituir en la más sonora bofetada a lo que acaba de mencionar nuestro amigo Américo, exactamente, ¿verdad? Una bofetada a los vicios, al hedonismo, a la pereza, al indiferentismo, al conformismo, la masificación, el materialismo, ¿entienden? Entonces tienen ustedes muchas cualidades. Muy rápidamente les voy a comentar que deben sentirse orgullosos de formar parte de una organización militarizada. La palabra militar, acuñada por los romanos en tiempos de la legión, quiere decir uno entre mil. Es decir, escogían en las diferentes provincias y poblaciones que iban conquistando al más inteligente, al más apto, al más valiente para conformar sus falanges. No por nada fue pues, el ejército más poderoso durante siglos, ¿verdad? Y lo que le dio brillo a Roma fue la espada, igual que en Grecia. Lo que le dio brillo, aparte de los filósofos, ¿verdad?, fue la espada. Es decir, la formación militar. Y ser militar o militarizado no significa tomar un fusil e irse al combate, ¿verdad? La cultura militar es muy amplia y les invito, cadetes, a que la conozcan, porque abarca la literatura militar. Es uno de los jirones de la literatura más hermosos, desde Homero, ¿verdad?, con la Ilíada y la Odisea, pasando por toda la literatura medieval de las caballerías, Don Quijote de la Mancha, el Cid Campeador, etcétera, hasta la literatura contemporánea. La música militar también es patrimonio de ustedes, es uno de los géneros musicales más antiguos de la historia, ¿verdad? Los timbales de guerra, las fanfarrias y demás han acompañado a la humanidad desde siempre. Incluso los clásicos, tenemos a Wagner, Beethoven, Mozart, Haydn, Tchaikovsky, todos ellos, ¿verdad?, compusieron música militar. Y todavía en nuestros días, pues bueno, las marchas militares, México tiene un acervo en ese sentido, con marchas que le han dado la vuelta al mundo, comenzando obviamente con nuestro himno nacional, que es marcial, que es militar, ¿verdad? Y de ahí la marcha de Zacatecas, considerada el segundo himno nacional, y muchos otros, los himnos de los planteles militares, Heroico Colegio Militar, Por el Honor de México, el himno del Colegio del Aire, Honor, Valor y Lealtad,
la Escuela Naval Militar, los cadetes de la Naval, los paracaidistas, las fuerzas especiales, todo el mundo tiene su himno. En las guerras, digamos, del siglo pasado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se cantó mucho. Casi todos los ejércitos en el frente iban al combate cantando. Aparte, durante todos los siglos, pues la banda de guerra, el corneta de órdenes, los tambores, los clarines, las cornetas, bueno, hacen que el espíritu se inflame y el soldado se lance a la trinchera y al combate, ¿verdad? Con un arrojo extraordinario. Los primeros toques de corneta de órdenes era al ataque y retirada, y de ahí se fueron acuñando otros, ¿verdad? Bellísimos. Los toques de la infantería, los toques de la caballería, arma a la que yo pertenezco, es impresionante, la marcha dragona, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero bueno, podríamos hablar mucho tiempo acerca de la música también, pero tenemos la escultura militar, ¿verdad? En todos los países del mundo hay esculturas con la temática militar, la arquitectura militar, los fuertes, los castillos, las fortalezas, los cuarteles, incluso en nuestros días. Yo vengo de la ciudad de Guadalajara y existen cuando menos 2 cuarteles que tienen siglos. El cuartel Colorado, ahora convertido en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, y la 15ª Zona Militar. Y ahora tienen la base aérea militar, la Mojonera, tienen edificaciones más modernas, pero hay un gran aporte de lo militar a la arquitectura. Y así podemos seguir hablando, inclusive las aportaciones del mundo militar a los civiles. Por ejemplo, los primeros auxilios. La medicina de urgencia nace en la trinchera, que actualmente beneficia a todo el mundo y todos tenemos nuestro botiquín, ¿verdad? Es parte de los reglamentos tener un botiquín. La camilla, la ambulancia, ¿verdad? Y aparte, otra aportación, aparte de la medicina, por ejemplo, los vehículos militares todoterreno, pues ya los vemos en cualquier avenida en la ciudad, ¿verdad? Los Hummer, los Jeeps, ¿verdad? Y nos encantan. Hasta la cultura militar influye en la moda, positivamente hablando. La ropa camuflajeada, hasta las carriolas traemos la tela camuflajeada, es una aportación también del mundo militar. Y la podríamos seguir, así es de que yo les invito a que conozcan, no es nada más el desfile, no es nada más el fusil, ¿verdad? Lo que enmarca la vida militar, sino también toda esta gama que les acabo de mencionar. Bien, por otro lado, efectivamente coincido mucho con nuestros expositores, la familia es la célula esencial de la sociedad. La familia cadetes es anterior y superior al Estado, y los padres de familia tenemos el derecho inalienable de educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones. El matrimonio no es propiedad del Estado, ¿entienden? No pueden dictarnos cuál será nuestra conducta, qué hacer con nuestros hijos y si queremos tener o no tener hijos. En fin, tenemos que mantener esa fortaleza que es la familia, hoy seriamente amenazada. Hablando de algunos vicios, pues han aparecido, aparte de las adicciones que ya conocemos, las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿verdad? Esos abusos al gusto, han aparecido otros vicios que debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo relacionado a la adicción televisiva, ¿verdad? Y ahora podemos decir, más que la televisión, pues las redes sociales, ¿verdad? El TikTok, Instagram, el Internet en general, que pudiendo ser ángeles de la comunicación, se ha convertido en demonios de la comunicación, ¿verdad? Atacan o tienen mucho que ver estas redes sociales, como ya de alguna manera también se mencionó, con la autoestima, ¿verdad? Una persona que le falte cierta madurez, ¿verdad? Y que se deje de llevar por esa costumbre y por ese vicio, termina afectando su autoestima. Tengo nada más 100 likes, qué poquito, y empiezan a deprimirse, ¿verdad? Y si tienen más, son triunfadores. Pero algunos, inclusive, de una manera insensata e inmadura, comienzan a mostrar cuestiones de la intimidad y a revelar cuestiones muy personales
poniendo en riesgo su integridad. Ahí tenemos, no lo estamos inventando, las tragedias que han surgido por aquellos abusos en las redes sociales. Entonces, una alerta y un foco rojo. El otro asunto es el hedonismo, que es, digamos, ese vicio que tiene que ver con el placer. Pero nada más con el placer de decir, ah, qué sabrosa estoy comiendo esta comida, o voy y disfruto del paisaje, o de la natación, sino ya mezclado con estas cuestiones que han existido, pero ahora están más exacerbadas, como por ejemplo la cuestión de la lujuria, la cuestión de la pornografía, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con ese vicio del hedonismo que necesitamos refrenarlo y tener mucho cuidado. Yo creo que tenemos una misión, sobre todo los padres de familia, de velar por la seguridad y la integridad moral de nuestros hijos. El padre Ripalda, en su catecismo, ¿verdad?, habla de que la justicia social es casa, vestido y sustento. Casa, vestido y sustento, que es lo que debe procurar una familia, sobre todo los padres. Y agregaría también la educación, en donde, ¿verdad?, se integran actividades como las de ustedes. Ustedes tienen un plus, cadetes, por encima del resto de la juventud. ¿Entienden? Levantarse temprano, cortarse el cabello, la formalidad, porque hay una religión de la informalidad, lo feo, y lo formal, ¿verdad?, debemos preservarlo. Comentaba hace un momento con algunos padres de familia, hablábamos acerca de, bueno, ¿por qué me voleo las botas y en 5 minutos las voy a traer sucias? ¿Por qué a las 5 de la mañana y no a las 10? ¿Por qué tanto tiempo en firmes, pudiéndome sentar en la banqueta o en una banca? ¿Por qué bajo el sol? ¿Por qué con el frío? ¿Por qué de campamentos, dormir a la intemperie? Tiempo después se llega a la conclusión de que nos estaban forjando como hombres, nos estaban forjando y formando para enfrentar la lucha. Muchas gracias. Gracias. Gracias, por esas buenas palabras y recomendaciones a todos. Creo que vale la pena tomarlas mucho en cuenta. Miguel, yo te preguntaría, en este marco de este foro, Modas, Vicios, Ideologías, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva, la experiencia que tienes también mucho en el ambiente de la tecnología y de la comunicación, cómo interactúan estos tres aspectos de vicios, modas, ideologías en los jóvenes? ¿Cómo afecta de alguna manera, tanto positivo como negativamente? Muchas gracias. Pues mira, yo creo que la juventud siempre ha sido el objetivo más perseguido, ¿no?, más buscado para tanto para crear una nueva sociedad como para destruir una sociedad, o sea, en los dos sentidos. Cuando un país o una sociedad tiene un enemigo, el enemigo va a tratar de destruir la semilla de lo que después se convertirá, o lo que ellos visualizan que se convertirán en sus enemigos, que nos va a combatir. Entonces, la manera más sencilla, más directa, es atacar a la infancia y a la juventud. ¿Y cómo los vas a atacar? Estoy viéndolo desde el punto de vista del enemigo que quiere hacerle daño a una sociedad. Es enviciándola, sembrándole ideas equivocadas, actitudes que los dañen a sí mismos, y llevándolos y desarraigándolos precisamente de los valores que más los podrían fortalecer, que son los valores familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños y los jóvenes pues son esas semillas que no han echado raíz todavía, es decir, están sobre la tierra y apenas están en el proceso de enraizarse. Es el momento quizá más vulnerable y son el tesoro, obviamente, ¿no? Entonces, por eso hay que protegerlos. Están en una situación en la que, por la falta de experiencia, no saben que hay alguien que deliberadamente les está sembrando
ideas equivocadas y nosotros la conocemos, digamos, como modas. Las modas es algo que en su naturaleza es temporal, es decir, en contra de la moda está lo permanente, lo eterno, es decir, es como el contrasentido. Hay valores eternos y permanentes que por su naturaleza pues no cambian y son la garantía de que la sociedad pueda avanzar y desarrollarse. Contra esto existen las modas. Las modas son momentos pasajeros que hacen creer que a la juventud, sobre todo, que ciertas actitudes son lo más avanzado, lo más recomendable, y que solamente los que siguen esas actitudes pueden pertenecer a un entorno social. Por eso son tan peligrosas. Nosotros estamos dentro de una sociedad, es decir, nacimos para pertenecer a un grupo, y cuando nos sentimos excluidos de ese grupo es cuando nos sentimos más vulnerables. Y la moda lo que hace es engañarte y hacerte creer que si no aceptas ciertas actividades o actitudes, quedas fuera. Y entonces aparentemente es lo que más atenta contra tu sentido de supervivencia, porque eres un ser social. Las modas en sí mismas pues tienen ese carácter de ser algo pasajero. Por lo tanto, hacen que el joven se acostumbre a lo desechable y ya pierde la idea de que hay valores que deben de ser permanentes. Lo que ustedes están aprendiendo en este grupo son esos valores permanentes que los van a permitir desarrollar sus cualidades a lo largo de su vida. Por eso es que ustedes usan un uniforme, y el uniforme no es una cuestión de moda. Es decir, si ustedes están sujetos a la moda, podrían venir vestidos como quisieran, y cada uno de ustedes podría aparentemente sentirse identificados con ciertas prendas, pero el hecho de que vengan uniformados les permite tener una idea de disciplina que es fundamental en este momento. Luego, eso es en cuanto a la moda. En cuanto a los vicios, también hay una contraparte, que son las virtudes. Es decir, son actos, las dos, consistentes o permanentes o podríamos decir repetitivos, que unos dañan y los otros fortalecen. Entonces, las virtudes son los actos que de manera repetida y muchas veces forzando la voluntad nos dan como resultado el avance y el crecimiento nuestro como personas. Contrario a esto están los vicios, que son también actos repetitivos que nos llevan a dañarnos, tanto mental como física o espiritualmente. Y los dos, la juventud es el momento en el que se forman vicios y virtudes, o vicios o virtudes. Es decir, tenemos la disyuntiva, y es en la edad en la que están ustedes cuando van a elegir el camino que van a seguir. Si se van por el camino de los vicios, pueden regresar al de las virtudes, pero cada vez les va a costar más lejos, porque esa brecha se va a ir abriendo cada vez más. Entonces, regresar al camino de la virtud va a ser mucho más difícil. Si eligen el camino de la virtud desde esta edad, seguir por ese camino va a ser algo muy sencillo, y cada vez ustedes van a ver como algo más repudiable y más contrario a sus intereses el camino de los vicios. Entonces van a quedar protegidos. Y por último está el de la ideología. Contrario a la ideología, digamos, sería el pensamiento, el acto del racionamiento, del pensar. Las ideologías generalmente son una serie de ideas que no necesariamente son correctas, pero que se presentan o se venden o se ofrecen como lo más adecuado para un grupo social o para un grupo de alguna edad determinada. Eso es muy peligroso precisamente porque la ideología sustituye el acto de pensar y de razonar. Ustedes, a través del pensamiento y del aprendizaje, ya Arturo mencionó
pues todos los caminos que los pueden llevar a fortalecer, ya sea a través de la lectura, de la música, del arte, etcétera. Contrario a esto, o sea, es decir, ese es el camino de la virtud. Contrario a esto está el de la ideología. Y el de la ideología es alguien que pensó por ustedes en cosas que no les benefician, pero les hacen pensar que es lo mejor para ustedes. Entonces, para cada una de estas tres cosas tenemos una parte contraria, es como la luz y la oscuridad. Y aquí estamos para definir por qué camino nos vamos. Y es importante este tipo de foros para entender que no solamente existe la otra parte, sino que es a donde tenemos que irnos y cómo podemos protegernos de ser víctimas de la moda, que ya mencioné que es algo pasajero, y después, al final de cuentas, la moda es como esa, me imagino que han visto ustedes ese ejemplo de vamos a pensar, pues una carreta con un burrito o un perrito que va corriendo detrás de una zanahoria, pero él es el que trae amarrada la zanahoria y nunca la va a alcanzar. Pues obviamente, entre más la busque y la persiga, pues más se está alejando de ella. Entonces, la moda es eso, es algo que nunca lo vamos a poder alcanzar, porque es algo que en su naturaleza que es efímero, que va a pasar, y además, pues implica una idea de que todo es desechable. Ahora, aparte de eso está la parte de que ya mencioné, de los vicios y virtudes, y las virtudes también son algo permanente que nos ayudan a entender por qué la moda está equivocada con lo que nos ofrece, ya sea en la música, en la ropa, en los actos, en los alimentos, en lo que sea. Y por último, pues el de la ideología. Entonces, es muy importante que ustedes que entiendan qué son estas tres cosas para saber cómo pueden protegerse de ellas. Porque ustedes son la presa más apetecible de estos tres, de las ideologías, de las modas y de los vicios. Así que ahorita ustedes están en el camino correcto y están haciendo las cosas para protegerse de este tipo de atentados contra su vida, pero es importante que se mantengan, que las identifiquen, que sepan quiénes son sus enemigos para que puedan combatirlos frontalmente, ¿no? Esto quisiera dejarlo aquí como primer comentario y para continuar. Bueno, lo último es, obviamente estas tres cosas, modas, ideologías y vicios, donde han tenido su mayor proyección y su mejor forma de llegar de manera mucho más eficiente es a través de las redes sociales, es decir, del internet. Los que estamos aquí de este lado arriba nos tocó vivir la época analógica, es decir, antes de la llegada del internet y de las cosas digitales. Si a ustedes les tocó nacer ya en un mundo digital, donde ya existía el internet y donde toda la información que se ha acumulado a lo largo de la historia pues está al alcance, pero también está todo lo más podrido que ha producido el ser humano, también está exactamente a la misma distancia que tienen ustedes, tan lejos como su teléfono. Entonces, es muy importante que sepan que desde esa ventana les están bombardeando y les están haciendo creer cosas que son falsas, y por eso es importante que ustedes estén protegidos. Y lo que hacen aquí, todos ustedes que ahorita llevan un día y medio aquí escuchando estas propuestas y conferencias, y que no están sacando sus teléfonos, están tomando selfies, están concentrados en el mundo real, que es y no en el mundo virtual. Esto es fundamental para que ustedes tengan armas con las cuales puedan defenderse de estos enemigos que nos están bombardeando. Así que esto se los dejo aquí como primera comentario para seguir con esta dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, vamos a continuar. Quisiéramos que parte de este foro fuera la interacción también de todos los jóvenes aquí presentes, desde su perspectiva, alguna pregunta, algún comentario. Sí, ya alguien no activo, levantaron, ¿no? Sí, se puede llevar un micrófono para que todos nos escuchen la pregunta, y puede ser una pregunta abierta para cualquiera de los aquí presentes o dirigida a alguno de los expositores directamente, como ustedes gusten. Buenas tardes. Buenas tardes.
La pregunta que yo tengo es, ¿qué podríamos hacer para evitar caer en los vicios? Ok, ¿pregunta general o alguno en particular? ¿A quién le quiere preguntar? ¿Quién sea? Pues general. Bueno, ¿alguien quiere de los panelistas aventarse la respuesta? ¿Cómo podemos hacer? Ya lo decía Miguel, ¿cómo no caer en los vicios con las virtudes? ¿Sí? Es decir, hay investigaciones que de jóvenes como su edad que le hacen más caso a sus compañeros que a sus papás. Y les platico rapidísimo un estudio muy bonito en el que se quería ver es la influencia de los pares. ¿A quién le gusta jugar videojuegos? Ok, gracias, bajé la mano. Pues pusieron a jóvenes a jugar un videojuego, es un auto, ¿sí? Como estaba conduciendo un auto, y entonces decían, tienes que ir de aquí a tal trayecto. Y entonces los investigadores lo que hacían era, verificaban a qué velocidad iba, si se paraba en las esquinas, si era cuidadoso. A muchos jóvenes hicieron de manera individual ese ejercicio. Y luego a esos mismos jóvenes los pusieron manejando, ¿sí? el carro virtual, pero atrás de él había compañeros de él, amigos, sus amigazos. No podía hablar con ellos porque había un cristal. ¿Qué creen que pasó? ¿Manejaron igual cuando iban solos o cuando iban acompañados? Cuando iban acompañados se accidentaron muchas veces, pasaron los semáforos en rojo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que si te interesa no caer en los vicios, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré cuál será tu futuro. Entonces, por eso yo decía que el hecho que participen en agrupaciones como estas, deportivas, militares, es un muy buen escudo para que tengas una vida saludable en principio, disciplinada, que te van a ser muy efectivas para tu vida futura. Muchas gracias. ¿Preguntas ahora en comentarios también? Es pregunta para Miguel. ¿Qué es lo que piensan las personas al querer establecer una moda que no tenga beneficio? Bueno, pues hay muchas cosas. Para empezar, normalmente las modas por su naturaleza son un negocio, eso de entrada. Tiene que haber una ganancia económica y de hecho por eso lo promueven. Y por eso la idea de que sea algo pasajero. Porque si tú te compras una ropa que ves en un aparador hoy o en esta temporada, para el próximo año te dicen que esa ropa, ese corte o ese color ya está fuera de moda. Entonces tienes que comprar otro nuevo y después otro y otro y otro y otro. Al final de cuentas se busca de entrada dos cosas. La primera es pues, obviamente una ganancia económica y la segunda es una manipulación donde controlan tu voluntad y te dicen ya no perteneces al grupo de la gente que está actualizada si sigues usando la misma ropa que usabas hace 5 años, que ya estás totalmente fuera de época. O sea, tú dices, oye, pues es un pantalón que sigue cumpliendo su función y me sigue sirviendo, entonces, ¿por qué no lo debo de usar? Si tengo unos zapatos que me los compré de la mejor calidad y a los 10 años me siguen sirviendo igual, ¿por qué los tengo que cambiar? O un año después, o 2 años después. Por eso crean, por ejemplo, ropa o calzado que es desechable, literalmente. O sea, tú te compras unos tenis ahorita y dentro de un año ya los tienes que tirar, porque ya no sirven. ¿Por qué? Pues porque son de material tan corriente. Te los venden muy caros porque tienen una marca y esa marca es la que te están vendiendo. El material es una basura, pero tú estás pagando por la marca. ¿Y qué pasa si no tienes esa marca? Pues el que queda marcado eres tú, porque tus amigos te dicen, ¿cómo es posible que uses unos tenis que no traen una marca o de una marca específica? Entonces ya te conviertes en un objeto junto con el producto. O sea, ya no eres una persona, dejas de ser persona y te conviertes en un objeto de consumo, donde quedas pues obligado a usar un tipo de ropa, un tipo de marca y tiene que ser por un tiempo determinado, específico. ¿Por qué? Pues porque la sociedad te obliga
Eso estoy hablando de que tú caigas en la trampa, ¿no? O sea, si tú tienes la suficiente inteligencia como para decir, bueno, pues yo me voy a comprar ropa o calzado o lo que sea, viendo la utilidad y la vida que va a tener esta prenda, y no me importa si la marca es muy cara o no. Yo lo que quiero es que sea un buen producto de calidad. Te voy a poner un ejemplo. Estos zapatos que traigo, estos pues son zapatos de piel 100%, yo los compré en León, Guanajuato. Y son unos zapatos de calidad que yo creo que si Dios me da vida y me vuelven a invitar dentro de 5 años al próximo foro, a lo mejor me los vuelvo a traer, porque yo creo que me van a seguir sirviendo exactamente igual que ahorita. No tienen marca, es decir, yo creo que, me imagino que los ha de haber hecho algún fabricante local en León, y no me importa que no tengan marca, porque lo que me importa es la utilidad que tienen estos zapatos. Entonces, esa es la diferencia entre caer como parte del juego que te hacen creer que si no compras, que si no renuevas y que si no usas un tipo de marca específica, estás totalmente fuera del grupo al que quisieras pertenecer. ¿Cuál es el grupo al que en teoría quieres pertenecer? Pues al grupo de gente que está actualizada, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta o me fui un poco amplio, pero la idea básicamente es que nosotros podemos defendernos de esto simplemente ejerciendo nuestro sentido común y decir, bueno, o sea, tú me quieres ofrecer, ¿quién eres tú el que me está ofreciendo? Bueno, pues son empresas y gente que tiene mucho poder y que quiere controlarte. Básicamente creo que eso era más tu pregunta, pero sirvió para darle todo este paseo que acabo de dar, era para complementar la respuesta. Hay gente que específicamente trabaja con la idea de controlarte y además pues, controlar tu pensamiento y controlar tu presupuesto. Y por eso es que buscan estar sacando modas que te conviertan en su esclavo. Entonces, lo contrario a la esclavitud, pues es la libertad. Si tú ejerces tu libertad, tu libre sentido común, pues no vas a ser presa de este tipo de engaño, ¿no? Creo que tenemos espacio para otra pregunta. Sí, adelante. Póngale el micro. ¿Arriba? Ok, bueno, ya está arriba. Ahorita regresamos contigo y cerramos ya con esa pregunta. Buenas tardes. Mucho se habla de los vicios y las modas malas, pero como pregunta en general, ¿creen ustedes que haya algún vicio o algún tipo de moda bueno para nosotros que nos pueda llegar a beneficiar como personas o disciplinariamente o algo por el estilo? Sí, gracias. Un vicio es el abuso de un gusto y debe tener también límites, ¿verdad? Mira, el asunto de las modas y de ciertas ideologías es de que otros piensan por ti, te imponen. La moda es impuesta. El último grito de la moda en París, en Berlín, en Londres, en Nueva York, y nos la imponen. Además trae una dosis, cadete, una dosis de adulación. Y es mala la adulación que la hace como quien la recibe, porque la adulación nos hace cometer errores, equivocarnos. Por ejemplo, un caso así muy horizontal, viene un viejo y le dicen, ah, qué joven tan vigoroso, mira, con todo respeto, al Quasimodo le dicen que qué guapo está, ¿verdad? Y al que no tiene cualidad le dicen que inteligente. O sea, esa adulación nos conduce al error. Aquí el reto es volver a pensar. El reto es que ustedes tengan sus propios criterios. Por eso vienen a esta escuela militarizada, igual que también los compañeros de Cóndor, que no los había mencionado, ¿verdad? Para que vayan formando su propio criterio y puedan ustedes tomar sus decisiones. La moda pronto pasa de moda.
Y lo que realmente es moda es volver a las virtudes, a los valores, a la tradición sana, por supuesto, y que tengan su propia identidad. No caer en la trampa de la adulación, de que otros piensen por nosotros, que no nos impongan ninguna ideología, e ir poco a poco con la ayuda de nuestros profesores, con los padres de familia y en este caso con los instructores de esas agrupaciones que están encaminados hacia el bien. Gracias. Cerramos este foro con esta última pregunta, por cuestión de tiempo. Adelante. ¿Qué podemos hacer si alguna persona ya tiene algún vicio? ¿Algo en particular? Gracias. Pues mira, es muy buena tu pregunta y qué bueno que la hiciste. Lo primero es reconocerlo. O sea, no vas a combatir nunca un vicio si tú no eres consciente de que lo tienes. A veces nosotros somos los últimos en querer aceptar que tenemos un vicio. Esta pregunta me gustaría que la contestáramos todos. Yo ahorita te voy a dar mi opinión, pero yo creo que es una pregunta tan rica que sí vale la pena, yo creo que los demás también la comenten. Entonces, lo primero es que reconozcas que tienes un problema. Eso es lo más importante. A veces quien te lo va a hacer notar pues es una persona con la que convives quien seguramente está siendo perjudicada por este tipo de actitudes, ya sea pues el fumar, el tomar o el drogarse o cualquier otra cosa. Por robar, ese es otro vicio, mentir es otro vicio. Entonces, cualquier actitud tuya que sea un acto repetitivo, dañino y que perjudique a los demás, obviamente ese es un vicio y tienes que reconocer que tienes un problema y entonces empezar a combatirlo. ¿Cómo se combate? Como decía yo hace rato, contra todo vicio, el que sea, pues hay una virtud, o sea, es el remedio. Entonces, dependiendo cuál sea tu vicio, tienes que practicar la virtud contraria para poderlo remediar. Pero siempre es importante que te apoyes en alguien que te ayude, que te motive a poder salir adelante. Pero lo principal es identificarlo y aceptarlo con humildad que tienes un problema para entonces ahora sí estar en actitud de poderlo remediar. Eso es lo que yo te comento, pero yo creo que sería bueno que los demás también lo comentaran. Sí, adelante. Complementar lo que comenta Miguel, que ya lo dijo, solo decirles que los humanos somos seres imperfectos y que la vida nos da la posibilidad de poder ir siendo menos defectuosos. Entonces, yo sé que ahora cuando hablamos de vicios, pues inmediatamente pensamos en drogas, pero como decía Miguel, hay muchos tipos de vicios. Entonces, yo creo que el compromiso que tenemos ustedes, como también los adultos, es como cada día puedo ser una mejor persona. Y eso implica, pues, practicar las virtudes. Hay una obra, hay un libro que a mí me cambió la vida, que se llama Ética para Nicómano, de Aristóteles. Y Aristóteles se dice que le escribe a su hijo, como que le escribe un libro a su hijo, tratando de decirle de qué se trata la vida y cómo puedo tener una vida bonita. Pues la ética tiene que ver con pasársela a todo dar en esta vida. La ética tiene que ver y cómo alguien puede pasarse la vida a todo dar y ser feliz. ¿Saben? No es el dinero, no es la fama, no son los likes, es la relación que establezco con la gente que está a mi alrededor. Y en ese sentido hay que tener la oreja bien abierta, como decía Miguel, para saber si alguien se da cuenta que tenemos algún defecto, algún vicio o alguna acción que le haga daño a alguien. Es lo que yo podría comentar. Bien, nos agradecemos
a nuestros compañeros panelistas, Américo, Miguel, Arturo, por esta buena participación y decirles, jóvenes, que bueno, hay muchas herramientas que a su alcance, todos los consejos que ahorita se dieron y que vimos en las conferencias anteriores, pues es importante que los llevemos a la práctica, no guardarlo ahí en el cajón de los recuerdos, porque pues ahí de nada nos va a servir, ¿verdad? Hay que empezar a poner en práctica y depende, no hay que esperarnos a que tengamos un vicio muy arraigado o un vicio muy fuerte, por decir de drogadicción o alcoholismo. Simplemente aquellos vicios pequeños, ¿no? que podemos tener, no sé, el tema de redes sociales, que metemos demasiado tiempo, ¿no? O el vicio a no querer estudiar, ¿no? Por flojera o por lo que tú quieras, que no quieres estudiar. En fin, detallitos de ese tipo que es más fácil que los podamos controlar, ¿no? El ya tener un vicio muy fuerte, muy arraigado, una drogadicción, pues requiere de un tratamiento profesional muy profundo, ¿no? Psicólogos, centros de rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de prevenir. Es decir, que nosotros no caigamos en esa etapa, ¿no? Donde ya de un desastre, vamos a decirlo, ¿no? Ni nosotros, ni nuestra familia, nuestros amigos más cercanos. A veces nosotros tenemos a un amigo, como decía Arturo, por adulación, sabemos que anda haciendo algo malo, pero no le decimos, porque pues ya no va a crecer mi amigo. Entonces mejor lo dejo que se pierda. Entonces yo diría, pues fachada de amigo, ¿no? Entonces al amigo, si es realmente tu amigo, debes tener la confianza de poderle decir, aunque se moleste, ¿sí? La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Entonces hay que decirle, si de veras es tu amigo, oye, pues bueno, creo yo que por aquí vas a ir a un camino negativo, ¿no? Tener esa capacidad y ese valor, porque al final de cuentas es un valor, ¿sí? Además, si me permites, comandante, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Entonces llenemos esos espacios de ociosidad, ¿verdad? Con la buena lectura, el deporte, los que somos creyentes con la oración, frecuentar los sacramentos, educar el águila de nuestra voluntad. Todos podemos hacerlo. Digamos, fortalecer también nuestra decisión para ser valientes negaciones y hacer valientes afirmaciones. No, porque no, ¿verdad? Y sí, porque sí. Ser irreductibles en ese sentido, o intrascendentes, con esa voluntad de acero que llevó a los grandes hombres a la formación de grandes civilizaciones. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, tuvo formación militar, el gran conquistador de la antigüedad, ¿verdad? Y él recibió de Aristóteles las lecciones: tienes que aprender a navegar en el mar, cruzar arroyos, subir montañas, bajar precipicios, acercarte a la vida del campo traviesa, ¿verdad? Pero también aprender filosofía y oratoria. Y esto perdura. Ya en tiempos, digamos, de la Edad Media, santos como San Bernardo de Claraval, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y resistir con todo, heroicamente, como los cadetes de Chapultepec, que pudiendo huir con Juan Álvarez, se quedaron, y lo comentaron: nos quedamos. Como los espartanos en el paso de las Termópilas, nos quedamos. Como los cadetes del Alcázar de Toledo, nos quedamos. Y a resistir, ¿verdad? Y todos estos esfuerzos, mis amigos, ¿verdad?, el tiempo los va a recompensar. Dios ve y recompensa, y sigan fieles precisamente a este tipo de actividades. El hábito de la lectura no lo abandonen. El espíritu de investigación, fortalecer, digamos, esos valores bellísimos como el honor, la honradez, la veracidad, la caballerosidad, el cumplimiento del deber, cueste lo que cueste. Así en tareas muy elementales: tienes que arreglar el jardín, tengo que hacerlo, cueste lo que cueste. ¿Entienden? Entonces, hay que seguir adelante, mis amigos. También, llegado el momento, pues hay situaciones de actitudes de abnegación, es decir, negarse a sí mismo por los demás, caridad y amor al prójimo, capacidad para inmolarse por una causa superior, ¿verdad? Por ejemplo, la tragedia que lamentamos en Acapulco,
pues no vimos a los políticos ni a otra gente realizando tareas, sino era el pueblo, como lo vimos en el documental, y los militares. ¿Por qué? Porque los militares dan su vida por quien no conoce. Y así en tiempos de paz, ante las catástrofes, lo hacen. Entonces, no se trata pues de inmolarse por inmolarse o abnegarse por abnegarse, pero sí tener esa disposición, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues dejamos estos consejos, cerramos este foro y vamos a proseguir con lo demás. Gracias por su atención.